vamos a entrar a la plataforma. Esta es la plataforma que ve un secretario de salud, donde tiene a la izquierda todo el tema COVID, todo el tema dengue, todo el tema de monitoreo de vacunación, todo el tema de prevención de muerte materna y todo el tema de tuberculosis. Comenzamos rápidamente con el tema de monitoreo de COVID, en donde tenemos una línea de historia, una línea de vista. Esta es una ventana que nos permite ir recorriendo cómo se ha dado toda la pandemia, identificando los casos activos, recuperados, finados, día por día hasta el día de hoy. Y a través de este monitoreo podemos estar viendo todos los casos sospechosos, la epidemia activa, los acumulados, los recuperados, los finados, los negativos y todo el tema algorítmico de sus semáforos, así como la disponibilidad de camas a este momento. En este caso tenemos una epidemia activa que podemos ubicar a través de cubos de información, donde conocemos su edad, sus días de monitoreo y su situación geográfica. Entonces es aquí donde los cubos empiezan a funcionar y de aquí empezamos a identificar ya agrupaciones, por ejemplo en este caso por colonia, y lo cual te permite tomar decisiones específicamente en la colonia, puesto que estamos geoubicando los casos en específico, su edad y dónde vive específicamente el caso. Al entrar directamente a uno de ellos, llegamos a lo que es el expediente clínico de esta persona, donde ya se pueden ver cuestiones de comorbilidad, cuestiones de seguimiento y todos sus generales. Es así como la plataforma nos permite estar monitoreando desde caso individual, desde colonias, inclusive zonas, ¿no? Esa es la epidemia activa. Aquí tenemos todos los casos que tenemos acumulados y todo eso se va integrando a través del trabajo médico. Pero a la vez la plataforma genera indicadores, que en este caso mucha gente lo conoce como semáforos. Al darle clic identificamos precisamente los semáforos de estas zonas y aquí nos expone las variables que integran ese semáforo, que tienen que ver con los casos, con el promedio de casos, con el promedio que tenemos de transmisión y con el seguimiento a las defunciones. Con base en eso se determina este índice de riesgo y de la misma forma, ahora hablando por zonas, podemos identificar ese semáforo, pero también los casos que pertenecen a esa zona. Es decir, estamos viendo en este caso la zona norte y podemos trabajar el cubo de información así como lo vimos. Regresamos en la parte de semáforos. Hoy nosotros le llamamos indicadores estratégicos en salud, IES, indicadores estratégicos en salud, donde lo tenemos por zona, que es el que estamos viendo, y luego después lo podemos ver por municipio, ¿sí? Aquí en este caso estamos viendo los municipios de algún estado de la República, ¿sí? En este caso volvemos a lo mismo, ahora vemos el semáforo del municipio. Y podemos entrar exactamente a la epidemia activa del municipio con toda su información. Bien, regresamos. Una vez que ya vimos el semáforo por municipio, tenemos toda la información de cómo se genera estos indicadores. Por ejemplo, vamos a tomar el de una fecha en específico y aquí está toda la información por todo lo que se mezclan como datos para poder llegar a estos semáforos que nos permitan tomar decisiones. Ahora, esa es la parte de cómo monitoreamos la pandemia, como dijimos, a nivel estado, zona, colonia y caso individual. Y aquí es donde tenemos también el monitoreo de escuelas. En este caso en específico, vamos a tener que elegir algún municipio que nos interese monitorear las escuelas, por ejemplo es en este caso, donde tenemos aquí todas las escuelas especiales, maternales, preescolares, primarias, secundarias, ¿sí? Entonces nos acercamos y vemos que en su mayoría todas están en color amarillo y verde, pero podemos ir switchando aquí, apagando las de la zona rural, las que no tienen riesgo, y entonces podemos ir viendo en específico escuelas en lo individual
donde aquí estamos viendo una escuela en la zona urbana que tiene un índice de riesgo, pudiéramos llamarlo alto, porque es color amarillo o naranja, ¿sí? En donde aquí están las variables que se tomaron en cuenta para poder determinar este índice de riesgo, y a la vez hace un cruce para saber cuántos contagios existen en esa escuela, tomando en cuenta maestros y alumnos. Inclusive, si llegara a haber contagios, al entrar a la escuela podemos ver de quién se trata. Hacemos una integración de información. Por un lado, la Secretaría de Educación nos proporciona información de alumnos, maestros, todo el sembrado de escuelas. Y por otro lado, tomamos en cuenta el Sistema Nacional Urbano que expone el INEGI, en donde por zonas y colonias determina cómo se mueve esta gente directamente en estas zonas como tal. Entonces hacemos una integración de la información de educación, la integración de salud y el tema de los medios de transporte utilizados según el Sistema Nacional Urbano, en cubos de información de todas las escuelas. Por ejemplo, desde aquí podemos filtrar, por ejemplo, todas las primarias, ¿sí? Y que sean urbanas y que sean solamente de Victoria, por ejemplo, o así municipio por municipio. Entonces aquí estamos viendo el número de alumnos, el personal administrativo o de docencia, ¿sí? Y con base en eso podemos ver el tamaño de las escuelas. Bueno, ese es el tema de COVID. Vamos aquí, estamos viendo en este caso, tenemos 4.464 embarazos activos en este momento, que todos ellos son integrados por la parte médica. Es decir, de uno por uno, mujer embarazada por mujer embarazada, ha ido a una consulta y se integra al proyecto MADRE. Volvemos a repetir, MADRE significa Monitor a Distancia de Riesgos en el Embarazo. Entonces, aquí tenemos estos 4.464 embarazos, de los cuales ya han concluido 3.300. Eso quiere decir que hemos manejado dentro de MADRE alrededor de 7.768 embarazos. Todos han comenzado aquí, terminan en la parte de conclusión, y le llamamos postérmino a aquellos embarazos que llegan a la semana 42 y no se ha sabido información de la resolución del embarazo. Es decir, no sabemos en dónde se dio el parto, bajo qué método y en dónde, ¿no? Entramos directamente al proyecto MADRE. Aquí nos va a recibir un cubo de información donde le llamamos censo de embarazos activos, que es este que estamos aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas semanas de gestación tiene al día de hoy? ¿Qué nivel de riesgo es el que cursa? ¿Qué edad tiene? ¿En qué fecha fue la última vez que la vimos? ¿Qué médico la vio? ¿En qué unidad médica? ¿En qué estado vive ella? ¿En qué municipio y en qué colonia? ¿Cuántas citas lleva al día de hoy? ¿Cuándo ingresó al sistema? ¿En qué trimestre cursa? ¿Si ha tenido COVID o no? ¿Si ya está vacunada o no? ¿Y a qué institución de salud pertenece? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso, le damos clic aquí, entonces nos dice específicamente que esta paciente vive en este lugar y tiene ese celular. Pero este es un cubo dinámico en donde podemos ver muy fácil decir, por ejemplo, subimos el nivel de riesgo y nos va a decir de los 4.400 cuántos son de nivel de riesgo bajo, de nivel de riesgo alto y de nivel de riesgo severo. Pero el criterio puede ser otro, por ejemplo, y qué vacunas tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya viendo esta agrupación, por ejemplo, podemos ver, que es muy interesante, el nivel de riesgo severo, quienes ya están vacunadas y quienes no. Que inclusive sabemos que a partir de la semana 12 es recomendable que todas las embarazadas estén vacunadas. Aquí nos dice que de los 34 casos de riesgo severo, 20 no están vacunadas, 2 tienen AstraZeneca primera dosis, 1 tiene AstraZeneca 1, Pfizer de primera dosis tienen 5, Pfizer de segunda 2 y de Sinovac ya con segunda dosis 4. Inclusive podemos llegar al detalle de nuevamente saber quiénes son, dónde viven, cuántas semanas de gestación, qué trimestre están cursando. Eso es a nivel cubos de información.
Pero bueno, vamos a pasar rápidamente esto es muy interesante. Un embarazo concluido, inclusive los 42 días después del parto, se considera también riesgo materno. Es decir, podemos decir que el embarazo como tal o como periodo pudiera ser durante toda la concepción y crecimiento, el parto y 42 días después, que se le conoce como puerperio, ¿no? Entonces aquí podemos saber todas las que han resuelto ya su embarazo, qué nivel de riesgo estuvieron cursando, con qué método de planificación familiar quienes deciden llevarlo, con qué método de planificación salen, ya información de su producto, entre ellos el Apgar al minuto, el Apgar a los 5 minutos, el peso y en qué unidad o con qué partera resolvieron su parto. Entonces esto también es un cubo de información donde podemos ver, por ejemplo, el índice de resoluciones por cesáreas, el índice de resoluciones por parto eutóxico, que es el que conocemos como natural, y el distóxico, que es ya con el uso de algunas herramientas que ellos utilizan, pero que se sigue considerando como natural. Quisiera mostrarles, por ejemplo, en el caso de todas las pacientes, identificamos las veces que nos ha llamado o los mensajes escritos que nos ha enviado. Estoy haciendo una filtración ahorita buscando a una paciente. Esta paciente, como dijimos, desde el cubo de información tenemos fichas técnicas que nos describen ya su perfil de salud, donde nos está diciendo que el último signo de alarma que envió fue el 24 de septiembre a través de un mensaje. Esto significa mensaje, y en donde dice aquí salida de sangre o cefalea y cefalea, y esto lo hizo a través de 2 palabras. O sea, mandó un mensaje con 2 palabras donde decía sangre y cabeza. Ellos son lo que ellas entienden. Su embarazo ahorita tiene 31 semanas 4 días. Su fecha probable de parto es el 8 de diciembre del 2021 y el nivel de riesgo que cursa en este momento por ser este color es severo. El alto es color naranja. Si entramos aquí en la parte de signos de alarma, estas son las ocasiones en que ella ha llamado o ha mandado mensajes. Aquí, por ejemplo, está desde el 5 de mayo hasta el 24 de septiembre, registrando la fecha y la hora. Por ejemplo, en este caso 9 de junio, 1:18 p.m., a través de un mensaje también mandó la palabra cabeza. Esta nota médica que tenemos aquí es la que registra el centro de monitoreo que les da seguimiento. Es la única parte donde los funcionarios del centro de monitoreo pueden agregar al expediente clínico, que en este caso es hecho por diferentes médicos. Se da mucho el caso que son atendidas primeramente en un centro de salud, y si su nivel de riesgo es de alto a severo, entonces se refiere a un hospital, y entonces quien le da seguimiento es un hospital de especialidad, donde hay una consulta ya especializada y ya es otro médico el que le da seguimiento hasta que se resuelve el embarazo. Entonces regresa otra vez al centro de salud a su monitoreo de puerperio. Es aquí donde vemos los signos de alarma. Tenemos por ahí también un registro donde se les da seguimiento a través de llamadas, mensajes escritos, y todo se va registrando directamente aquí directamente en el proyecto. Me voy a pasar rápidamente a la georreferencia, que es una herramienta muy importante dentro del proyecto Madre, ¿sí? Donde vamos a ver georreferenciadas todas las mujeres de acuerdo a su domicilio y clasificadas en una primera instancia por su nivel de riesgo, identificando en color verde las que son de bajo riesgo, en color naranja las de alto riesgo. Aquí nos estamos acercando. Esos globos rojos, rosas y morados son agrupaciones de embarazadas, pero por ejemplo vamos a llegar aquí a una zona urbana. Donde estamos viendo múltiples embarazos, que como son todos estos. Como dijimos, en color verde las que son de bajo riesgo, en color naranja las que son de riesgo alto y las de rojo que son riesgo severo. Nos expone el globito el número de semanas de gestación que tienen estas mujeres. Por ejemplo,
Estamos viendo una mujer con 41 semanas de gestación. Eso quiere decir que si no es esta, la siguiente semana lo estará resolviendo. Y podemos ver cómo se llama, todos sus datos personales, pero también nos calcula en este momento los minutos que hace a la primera unidad hospitalaria más cercana, nos traza las rutas idóneas para poder llegar y poder estar en contacto con la unidad para poderle avisar que esta mujer requiere alguna atención. Inclusive en su seguimiento, ahorita nos está indicando que hace 7 minutos a la unidad más cercana. Inclusive para su seguimiento podemos entrar a su expediente clínico, ¿sí? Y poder visualizar un poquito. Estamos viendo una nota médica, estamos viendo unos signos vitales que fueron tomados. Volvemos a cerrar su expediente y vamos a regresar a la plataforma de georreferencia. Esta clasificación que estamos viendo es a través del nivel de riesgo, por lo tanto podemos ir apagando algunos criterios, como en este caso apagamos el riesgo bajo y vamos a quitar el riesgo, estamos viendo solamente las de riesgo severo, que generalmente pues bueno, son a veces en ocasiones zonas de difícil acceso, como es el caso. Aquí estamos viendo por ejemplo una zona rural, que es este caso. Esta mujer hace 74.4 minutos a la unidad hospitalaria más cercana. Inclusive ni siquiera está en su municipio, ella vive en un municipio alejado y haría 74.4 minutos. Para explicar un poquito su tema de el riesgo severo, habría que revisar un poquito las cuestiones personales y de ginecobstetricia que condicionan los embarazos. Como dijimos, el mapa nos presenta primero por nivel de riesgo, pero podemos identificarla por edades. En este caso nos va a presentar un nuevo mapa por grupos de edades, en donde podemos identificar las más jóvenes, las de mayor edad. En este caso menores de 17 años, aquí tenemos 581 mujeres. Vamos a cerrar estos grupos. Estamos viendo solamente mujeres menores de 17 años y ahora el globito nos presenta la edad que cursa la mujer embarazada en este momento, ¿no? Estamos viendo mujeres de 17, de 15, de 15 años, 16, inclusive de 14. Podemos hacer el mismo drill down, que es ir de lo general a lo particular. Otro criterio muy importante es saber estos grupos por semanas de gestación, es decir, cuántas mayores a 39 semanas, eso significa que en 1, 2 o 3 máximo semanas estarán resolviendo su embarazo. Podemos apagarlas y nos vamos a dar cuenta que son 483. Esto lo que nos permite es poder identificar a las unidades de salud que pueden atenderles. Una vez identificando que es pronto y su nivel de riesgo, podemos dirigir un poquito la demanda de servicios y decir las de alto riesgo a dónde deben de ir, las de bajo riesgo y las de riesgo severo. Y por último, las que están en puerperio, que son aquellos 42 días, que quiere decir que son mujeres que han resuelto su embarazo. Ahora nos indica en este globo moradito el número de días que le restan en puerperio. Es decir, esta mujer le quedan 8 días, quiere decir que hace 34 resolvió su embarazo. Tenemos sus datos y aquí es donde se aprovecha para darle difusión y promoción a programas de lactancia materna.